Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, jueves 26 de febrero de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook para entregarles la información más reciente a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación, como siempre, gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Vamos a iniciar con los titulares. Sean todos ustedes bienvenidos. Ecuador sube del 30% al 50% los aranceles para Colombia. También vamos a ver si Ecuador tendrá jornadas laborales de 12 horas, lo veremos más adelante. Ecuador también refleja estrechez fiscal para el 2026. Ecuador lanza proyecto para fortalecer la conexión ecológica entre los Andes y la Amazonía. También alias destapan presunta red de desvío millonario con respecto al caso AAA. Programa de becas Because He's Nice se entregará a 150,000 nuevos beneficiarios. La desesperanza tras las mortales lluvias en Brasil, son aproximadamente ya 40 fallecidos. Estados Unidos confirma que autoriza venta de petróleo a Cuba bajo condiciones. Comienza en Ginebra la tercera ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán. Y la Unión Europea pide a Ucrania que repare el oleoducto de Druzhba, mientras Croacia ofrece una ruta alternativa. Estos son los titulares que estaremos desarrollando hoy en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas. Agradecemos también a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, Gloria Visión TV y estopensamos.com y Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestro programa. Dicho esto, comenzamos con el desarrollo de la información. Y el gobierno ecuatoriano anunció el aumento desde el próximo 1 de marzo del 30% al 50% de la llamada tasa de seguridad, un arancel que impone a las importaciones provenientes de Colombia, porque considera que ese país no ha concretado medidas de seguridad en la zona fronteriza. Textualmente dicen: tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas, dicen el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones en un comunicado. Por ello, a partir del 1 de marzo se dispone el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30 al 50%, dijeron textualmente. Apuntó que esta decisión responde a criterios de seguridad nacional para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera. Ecuador había impuesto una tasa de seguridad del 30% desde el 1 de febrero y el pasado martes Colombia aplicó la misma medida a 23 partidas de productos ecuatorianos. El anuncio se dio un día después que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, asegurase que el gobierno mantiene el diálogo con Colombia a través de las respectivas embajadas y de contactos directos entre autoridades.
La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero pasado cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a productos colombianos desde el 1 de febrero, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico. En respuesta, Colombia anunció medidas similares y comenzó este martes a cobrar el mismo porcentaje a productos ecuatorianos, decisión que alcanza a 23 partidas arancelarias agrupadas en 73 subpartidas correspondientes a bienes agrícolas, alimenticios e industriales. Como consecuencia, varios productos permanecen almacenados en bodegas de la ciudad de Tulcán, capital de la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, por la prohibición del país vecino de acceder vía terrestre. La Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, que este martes instó al Ejecutivo a retomar las conversaciones con el país vecino. Los aranceles impactan aproximadamente a 5.25 millones de dólares en exportaciones semanales hacia Colombia, lo que equivale a cerca de un tercio del valor total que Ecuador vende a ese mercado. Está difícil la situación en estos momentos con respecto a Colombia y Ecuador. En cuanto a la seguridad y la subida de los aranceles, vamos a ver cómo reacciona el gobierno colombiano en cuanto a esta noticia. Ahora Prensa Latina.cu nos dice que la propuesta del gobierno de Ecuador para permitir jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, compensadas con días u horas de descanso, desató la polémica sobre si esa modalidad puede imponerse hoy sin vulnerar derechos laborales. El debate surgió tras la emisión del Acuerdo Ministerial 46 del Ministerio del Trabajo, que habilita la redistribución de las 40 horas semanales en esquemas de 4 a 6 días, con jornadas que podrían extenderse hasta 12 horas mediante acuerdo entre empleador y trabajador. El Ministerio de Trabajo, Harold Burbano, dijo que esa medida aún no está vigente, sin embargo defendió la iniciativa que llamó de jornada eficiente para el desarrollo y aseguró que no se superarán las 40 horas semanales. Textualmente dijo: puedo trabajar hasta 10 horas diarias y tener 3 días de descanso, dijo en una entrevista con Teleamazonas, al precisar que las jornadas de hasta 12 horas estarían dirigidas principalmente al sector del transporte. Sin embargo, la medida generó un fuerte rechazo sindical, no por el tiempo, sino por la forma en que sería compensado. El presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT, Edwin Bedoya, afirmó que no existe evidencia empírica ni estudio técnico que demuestre que incrementar el número de horas laborales diarias generará empleo. Bedoya alertó que la compensación de horas podría eliminar el pago de horas extras, que representa hasta un 30% adicional en los ingresos de los trabajadores, con impacto directo en el seguro social. En la misma línea, el vicepresidente del FUT, José Villavicencio, aseguró que la reforma responde a intereses privados y podría derivar en despidos masivos en gobiernos locales. El Código del Trabajo vigente en Ecuador establece una jornada ordinaria de 8 horas, 40 horas semanales y 2 días consecutivos de descanso. Con la iniciativa, el empleador y trabajador podrían acordar, entre comillas, una distribución distinta con jornadas de hasta 10 o 12 horas al día, división del horario en bloques mañana, tarde y noche, y un sistema de compensación similar a un banco de horas, en lugar de pagar horas suplementarias o extraordinarias. Marcela Arellano, dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, alertó que el banco de horas implica que el trabajador estará a disposición del empleador, por lo tanto no podrá hacer vida familiar, no podrá tener recreación y no podrá acceder a formación profesional.
La Asociación de Abogados Laboristas del Ecuador rechazó el acuerdo al considerar que habilita mecanismos de compensación que podrían sustituir el pago efectivo de horas extraordinarias. El 61% de ecuatorianos dijimos no a la constituyente y a una nueva constitución. Antes dijimos no al contrato por horas, pero ahora Daniel Noboa busca pasarse por el forro el pronunciamiento popular y precarizar a los trabajadores, afirmó el abogado y analista político Mauro Andino. Otro punto que generó controversia fue la vigencia del acuerdo, pues el texto señala que rige desde su suscripción. Sin embargo, tras la reacción ciudadana, el ministerio indicó que aún no estaba vigente, lo cual generó dudas sobre la seguridad jurídica y transparencia normativa. Mientras el gobierno insiste en que se trata de una herramienta para dinamizar la economía, las organizaciones sindicales anunciaron una movilización nacional para el 13 de marzo, mientras una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo ya fue presentada ante la Corte Constitucional. Seguimos y ahora elmercurio.com.es nos indica lo siguiente. Un estudio de la Cooperación de Estudios para el Desarrollo, CORDES, por sus siglas, determinó que el panorama económico de Ecuador para este 2026, aunque mejorará, no lo hará significativamente, por lo que se espera que la estrechez fiscal con problemas de atrasos y aumento de la deuda se mantengan. José Hidalgo, director de CORDES, presentó el análisis del presupuesto general del Estado del 2026, en el que evidencian ingresos y gastos sobreestimados y subestimados, respectivamente, lo cual maquilla la realidad económica del país y que refleja la estrechez fiscal. En 2026 el déficit fiscal del Ecuador va a estar nuevamente en los 5.400 millones de dólares. Esto obliga a seguirse endeudando y acumular nuevos atrasos. Además, es un panorama que lamentablemente obliga a seguir tomando medidas de ajuste fiscal, explicó Hidalgo. El informe de CORDES fue presentado en el evento denominado Análisis de la Situación Fiscal 2026, organizado por la Corporación Participación Ciudadana, destinado a transparentar lo que espera a la economía de Ecuador en este año. A esto también se suman los atrasos. El 23 de febrero de 2026, en los exteriores de la plataforma financiera de Quito, donde funciona el Ministerio de Economía y Finanzas, protestaron los afectados del programa Hilando por el Desarrollo por la falta de desembolsos por parte del Estado. Hechos como estos para José Hidalgo podrán aumentar si es que el gobierno sigue acumulando atrasos en los pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a los gobiernos autónomos descentralizados y también a los proveedores del Estado. Para el 2026 se consideran atrasos por casi 3.000 millones de dólares, no solo a los GAT y al IES, sino sobre todo a los proveedores. Esto último puede ser perjudicial para la economía en general. Por eso Ecuador no puede mantenerse permanentemente con ese déficit, afirmó experto. Así las cosas. Y por otra parte, el Mercurio también nos dice que Ecuador presentó el proyecto Conecta ASL3, Conexión Ecológica de Territorios Andino y Amazónicos, una iniciativa destinada a fortalecer la conectividad ecológica entre los Andes y la Amazonía, uniendo dos corredores estratégicos que vinculan áreas protegidas clave del centro y sur del país. La propuesta contempla la protección de 1.038.377 hectáreas de bosque que atraviesan las provincias de Tungurahua, Pastaza, Morona, Santiago, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe, articulando los corredores ecológicos Yanganates, Sangay y Sangay Podocarpus.
Explicó esto la viceministra de Ambiente, Alicia Jaramillo, durante la presentación oficial realizada el 25 de febrero de 2026 en el Hotel Oro Verde de Cuenca. En esta franja se ubican áreas protegidas como el Parque Nacional Sangay y el Parque Nacional Río Negro Sopladora, Tinajillas, Río Gualaceño, fundamentales para la provisión de agua y la protección de especies como el oso de anteojos y el tapir de montaña. Los corredores ecológicos permiten que las especies se desplacen entre distintas áreas naturales, evitan el aislamiento de poblaciones y reduce los efectos de la fragmentación de los bosques. También atribuyen a conservar las fuentes de agua y a sostener las actividades de las comunidades que habitan en estas zonas. Entre sus metas se incluyen el manejo mejorado de más de 577,000 hectáreas de áreas protegidas, equivalentes a más del doble del Distrito Metropolitano de Quito, gobernanza inclusiva de 461,000 hectáreas de paisajes, promoción de 600 hectáreas de producción agrícola regenerativa, restauración de 400 hectáreas estratégicas para la conectividad y el beneficio directo a más de 56,000 personas en 6 provincias con enfoque de género e intergeneracional. Bien, vamos a ver cómo fluye este nuevo proyecto. Y por otra parte también Ecuador221.com.c nos dice que la Fiscalía General del Estado expuso en audiencia una presunta estructura de delincuencia organizada que desde 2020 habría desviado diésel subsidiado y provocado un perjuicio estimado en $100 millones al Estado ecuatoriano. Durante la formulación de cargos, el denominado caso Goleada y el Ministerio Público procesó a 11 personas, entre ellas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a sus hermanos Antonio y Javier Álvarez. El fiscal sostuvo que el grupo habría diseñado un entramado societario para comercializar combustible subsidiado en el mercado internacional, lavar activos y evadir tributos. La investigación nació tras la denuncia presentada por José Ricardo Ceballos, exgerente financiero de una de las empresas vinculadas al caso AAA. Ceballos entregó a la Fiscalía un documento reservado donde describió los roles internos de la organización utilizando alias. Luego, en su versión formal, identificó a cada integrante con nombres, apellidos y números telefónicos. La Policía Nacional extrajo información de los dispositivos electrónicos entregados por el denunciante, lo que permitió estructurar la teoría. Si quieren leer esta nota completa, la pueden leer en ecuador221.com.c con el titular alias destapan presunta red de desvío millonario. Seguimos y teleamazonas.com nos dice que los cursos de Because It's Nice son en línea para estudiar desde casa con horarios flexibles adaptándose a las responsabilidades particulares y se va a entregar a 150,000 nuevos beneficiarios. El programa Because It's Nice beneficiará en 2026 a 150,000 personas a nivel nacional, con una inversión de más de $3 millones. Así lo anunció el presidente Daniel Noboa en un nuevo evento desde la ciudad de Guayaquil. Because It's Nice permite que la ciudadanía cuente con una cobertura total de su capacitación para el aprendizaje del idioma inglés en el nivel A1, eliminando las barreras económicas que antes les impedía acceder a esta información. Los cursos son en línea para estudiar desde casa, con horarios flexibles, adaptándose a las responsabilidades familiares y laborales de los beneficiarios. El programa incentiva la formación continua que esté en este idioma mediante un modelo de cofinanciamiento, articulado entre el Estado e instituciones cooperantes.
La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcíbar García, aseguró que hoy no solamente nos reúne y nos convoca a un gran anuncio, sino una convicción. El talento ecuatoriano no tiene límites cuando les damos las oportunidades y les abrimos las puertas. El inglés ya no es una opción, es una herramienta necesaria de transformación. Este programa pertenece al plan de fortalecimiento al talento humano más grande de la historia del Ecuador. En total, con las becas anunciadas hoy serán 600,000 personas beneficiadas del programa Because He's Nice. Bien, continuamos y en el ámbito internacional, el mercurio.com.es brevemente nos dice que en un clima de desesperanza, rescatistas y vecinos buscan este miércoles 25 de febrero, buscaron a los desaparecidos por las lluvias torrenciales del suroeste de Brasil, que ya dejaron 40 muertos, mientras algunos se preguntan cómo volver a empezar. Con cantidades inusitadas de agua, el temporal desatado el lunes en el estado de Minas Gerais provocó inundaciones, derrumbes de edificaciones y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas. La ciudad más golpeada fue Juiz de Fora y en menor medida la cercana Ubá. En total hay 27 desaparecidos según un nuevo balance oficial de los socorristas. Entonces 27 desaparecidos y 40 muertes debido a estas torrenciales lluvias al sureste de Brasil. Asimismo también Estados Unidos autoriza la venta de petróleo y gas a Cuba, siempre y cuando las empresas se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado, anunció este miércoles 25 de febrero de 2026 el Departamento del Tesoro. El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la excepción de licencia SCP, indica la nota explicativa del Departamento del Tesoro. Tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense, Washington anunció sanciones para los países o empresas que quisieran exportar petróleo a Cuba, lo que condujo a La Habana a una situación crítica. El régimen castrista, ya inmerso en una grave crisis económica, anunció que estaba dispuesto a negociar y paralelamente flexibilizó las medidas internas para importar petróleo. Por primera vez en casi 70 años, la isla comunista autorizó la importación de combustibles por vías privadas. Vamos a ver qué sucede con respecto a este asunto en Cuba, que es bastante preocupante y genera desesperación en sus habitantes. Euronews.com ahora nos dice que comienza en Ginebra la tercera ronda de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos. Aquí tenemos un reporte que vamos a reproducir en este momento en pantalla. Las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos se han reanudado este jueves en Ginebra, en la que es la tercera reunión desde que se reiniciaron los encuentros diplomáticos a principios de este mes. Estos se producen en medio del temor a un nuevo conflicto en la región, ya que Estados Unidos ha reunido una flota de aviones y buques de guerra en Oriente Medio para presionar a Teherán para alcanzar un acuerdo. There would be no victory for anybody. It would be a devastating war. And since the Americans' bases are scattered through different places in the region, then unfortunately perhaps the whole region would be engaged and would be involved. So it is a terrible scenario. El presidente estadounidense Donald Trump ha presionado para que Irán detenga por completo el enriquecimiento de uranio, así como para que aborde el programa de misiles balísticos de Teherán y su apoyo a las fuerzas militares regionales. Irán ha mantenido que las negociaciones deben centrarse únicamente en cuestiones nucleares. I think progress needs to be made. I would be good if progress was made on Thursday. And I would say that the Iranian insistence on not discussing ballistic missiles is a big problem. I'll leave it at that. Si se produce un ataque estadounidense, Irán ha dicho que todas las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio se considerarían objetivos legítimos, lo que supondría el riesgo de escalar un conflicto que podría tener implicaciones para toda la región.
Bien, seguimos con la última noticia de carácter internacional y la Unión Europea pide a Ucrania que repare el oleoducto de Druzhba mientras Croacia ofrece una ruta alternativa. Aquí tenemos el último reporte de hoy por Euronews.com. La Comisión Europea ha pedido a Ucrania que acelere las obras de reparación del oleoducto Druzhba para calmar la disputa energética con Budapest. El WT de Hungría ha paralizado un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev y una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Al mismo tiempo, el oleoducto Adria, también conocido como Hanaf, que comienza en Croacia, se ha convertido en la ruta alternativa más viable para garantizar que Hungría y Eslovaquia sigan recibiendo suministros de petróleo sin interrupción. Hanaf está preparado para satisfacer todas las necesidades anuales de las refinerías de Eslovaquia y Hungría, según afirmó el miércoles el propio operador. There is an alternative supply route that can be used by Hungary and Slovakia, and this is the Adria pipeline from Croatia. Croatia confirmed at the meeting that non-Russian crude oil is being transported through the Adria pipeline to Hungary and Slovakia. Los dos países sin litoral han insistido en su derecho a recibir el crudo ruso que han contratado a través del oleoducto Druzhba, actualmente fuera de servicio. Según la Comisión Europea, Croacia está evaluando la posibilidad de si se puede aceptar legalmente crudo ruso en su puerto, tanto bajo las sanciones de la Unión Europea como de Estados Unidos, pero aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Y bien, de esta manera estamos culminando con el resumen de la información más reciente aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos las noticias. Agradecemos por conectarse con nosotros y les deseo que tengan un excelente jueves. Yo soy Kelly Alviar, los espero mañana viernes con más del Informativo Nacional.